El santo nombre de Jesús. Enero 3. Día 21. La Reina del Cielo. Hija mía queridísima, en tanto dolor surge la más bella alegría, tanto de detener nuestras lágrimas. Cuando fue circuncidado, le pusimos el nombre santísimo de Jesús, querido por el ángel. Al pronunciar este nombre santísimo, fue tal la alegría, el contento, que endulzó nuestro dolor, mucho más que en este nombre, quien lo quisiera, habría encontrado el bálsamo a sus dolores, la defensa en los peligros, la victoria en las tentaciones, la mano para no caer en pecado, la medicina a todos sus males. Este nombre santísimo de Jesús hace temblar al infierno, lo reverencian los ángeles, suena dulce al oído del Padre Celestial. Ante este nombre todos se inclinan y adoran. Nombre poderoso, nombre santo, nombre grande, y quien lo invoca con fe sentirá las maravillas, el secreto milagroso de la virtud de este nombre santísimo. Ahora, hija mía, te recomiendo, pronuncia siempre este nombre de Jesús. Cuando veas que tu voluntad humana débil, vacilante, se tambalea en hacerla divina, el nombre de Jesús te la hará resurgir en el fiat divino. Si estás oprimida, llama a Jesús. Si trabajas, llama a Jesús. Si duermes, llama a Jesús. Y si te despiertas, la primera palabra sea Jesús. Llámalo siempre. Es un nombre que contiene mares de gracia y que da a quien lo llama y ama. El alma a su reina. Mamá Celestial, cuánto debo agradecerte por las tantas bellas lecciones que me has dado. Te ruego, escríbalas en mi corazón para que jamás las olvide, y te ruego dar el baño de sangre del celestial niño a mi alma, a fin de que me sanes las heridas de mi voluntad humana, para encerrar la divina, y como centinela me escriba sobre cada herida el nombre santísimo de Jesús. Florecita, hoy para honrarme harás 5 actos de amor al nombre santísimo de Jesús, y me compadecerás en el dolor que sufrí en la circuncisión de mi Hijo Jesús. Jaculatoria. Mamá mía, escribe en mi corazón Jesús, a fin de que me dé la gracia de vivir de voluntad divina. Y cada vez que la criatura recita el Padre Nuestro, adquiere una especie de derecho de entrar en este reino. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 29, capítulo 24, párrafos 2 y 3. Este reino existe en realidad porque humanidades vivientes han formado sus actos en ella como materiales necesarios para formar este reino, para dar el derecho a las otras humanidades de poseerlo. Y para confirmarlo mayormente, enseñé el Padre Nuestro a fin de que, con la plegaria, se dispusiera y adquiriera los derechos para recibirlo, y Dios se sintiera como con el deber de darlo. Con enseñar el Padre Nuestro, yo mismo ponía en sus manos el derecho de recibirlo y me empeñaba en dar un reino tan santo. Y cada vez que la criatura recita el Padre Nuestro, adquiere una especie de derecho de entrar en este reino. Primero, porque es oración enseñada por mí,
que contiene el valor de mi oración. Segundo, porque es tanto el amor de nuestra divinidad hacia las criaturas que ponemos atención en todo. Registramos todo, incluso los más pequeños actos, los santos deseos, las pequeñas oraciones, para corresponderlos con grandes gracias. Podemos decir que son pretextos, ocasiones que vamos buscando para decirle: tú has hecho esto y nosotros te damos esto. Tú has hecho lo pequeño y nosotros te damos lo grande. Por eso el reino existe. Y si tanto te he hablado de mi divina voluntad, no ha sido otra cosa que los preparativos de tantos siglos de mi iglesia, las oraciones, los sacrificios y el continuo recitar el Padre Nuestro, lo que ha inclinado a nuestra bondad a escoger una criatura para manifestarle los tantos conocimientos sobre nuestra voluntad, sus grandes prodigios. Así, vinculaba mi voluntad a las criaturas dándoles nuevas prendas de su reino. Y conforme tú escuchabas y tratabas de modelarte a mis enseñanzas que te daba, así formabas nuevos vínculos para vincular a las criaturas en mi voluntad. Tú debes saber que yo soy el Dios de todos. Y cuando hago un bien, no lo hago jamás aislado, lo hago a todos. A menos que quien no quiere tomar, no toma. Y cuando una criatura me corresponde, yo la veo no como una sola, sino perteneciente a toda la familia humana. Y por eso el bien de una viene comunicado a las otras. Ahora, sí existe el reino. Humanidades que han vivido lo han poseído y han hecho vida en él. Y ahora mi voluntad quiere reinar en medio de las criaturas. Mis mismos conocimientos lo dicen claramente. ¿Cómo entonces tú piensas que es imposible que venga este reino? Para mí, todo es posible. Me serviré de las mismas tempestades y de nuevos sucesos para preparar a aquellos que deben ocuparse en hacer conocer mi voluntad. Las tempestades sirven para purificar el aire malo y también para quitar cosas nocivas. Por eso yo dispondré el todo. Sé hacer todo. Tengo los tiempos a mi disposición. Por eso, deja hacer a tu Jesús y verás cómo mi voluntad será conocida y cumplida. El nombre santísimo de Jesús. Le pusimos el nombre santísimo de Jesús tal como el ángel quiso. Cuando pronunciamos este nombre santísimo fue tanto nuestro gozo, la alegría que sentimos que endulzó nuestro dolor. A mayor razón que en este nombre, quien lo hubiera querido, habría encontrado el bálsamo para sus dolores, la protección en los peligros, la victoria en la tentación, la mano para no caer en el pecado, la medicina para todos sus males. Este nombre santísimo de Jesús hace temblar al infierno. Los ángeles lo veneran.
suena dulcemente al oído del Padre Celestial. Ante este nombre, todos se postran y adoran. Nombre potente, nombre santo, nombre grande, y quien lo invoca con fe sentirá las maravillas, el secreto milagroso de la virtud que encierra este nombre santísimo. Hija mía, te lo recomiendo. Pronuncia siempre el nombre santísimo de Jesús. Cuando veas que tu voluntad humana débil y vacilante titubea en hacer la divina voluntad, el nombre de Jesús te hará resucitar en el fiat divino. Si te sientes oprimida, llama a Jesús. Si trabajas, llama a Jesús. Si duermes, llama a Jesús. Y cuando te despiertes, que la primera palabra que digas sea Jesús. Llámalo siempre. Es un nombre que contiene mares de gracia, pero que solo a quien lo llama y lo ama se le dan. Este es el Cordero de Dios. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también dio testimonio, diciendo: He visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Juan 1, 29. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 13, capítulo 22. La voluntad en el hombre es lo que más semeja a su Creador. La voluntad humana es el depósito de todo el obrar del hombre. Estaba pensando en el momento en el que mi dulce Jesús tomaba la última cena con sus discípulos y mi amable Jesús en mi interior me ha dicho: hija mía, mientras cenaba con mis discípulos, no era solo a ellos a quienes tenía a mi alrededor, sino a toda la familia humana. Una por una las tenía junto a mí. Las conocí todas, las llamé por su nombre. También te llamé a ti y te di el puesto de honor entre Juan y yo, y te constituí pequeña secretaria de mi querer. Y mientras dividía el cordero ofreciéndolo a mis apóstoles, lo daba a todos y a cada uno. Aquel cordero desvenado, asado, cortado en pedazos, hablaba de mí
Era el símbolo de mi vida y de cómo debía reducirme por amor de todos. Y yo quise darlo a todos como alimento exquisito que representaba mi pasión. Porque todo lo que hice, dije y sufrí, mi amor lo convertía en alimento del hombre. Pero ¿sabes tú por qué llamé a todos y les di el cordero a todos? Porque también yo quería el alimento de ellos. Cada cosa que hicieran quería que fuese alimento para mí. Quería el alimento de su amor, de sus obras, de sus palabras, de todo. Y yo, amor mío, ¿cómo puede ser que se convierta en alimento para ti nuestro obrar? Y Jesús, no es solo de pan que se puede vivir, sino de todo aquello a lo que mi voluntad da la virtud de poder hacer vivir. Y si el pan alimenta al hombre es porque yo lo quiero. Ahora, lo que la criatura dispone con su voluntad formarme con su obrar, esa forma toma su obrar. Si de su obrar quiere formarme el alimento, me forma el alimento. Si de su obrar quiere formarme amor, me da el amor. Si reparación, me forma la reparación. Y si en su voluntad me quiere ofender, con su obrar me forma el cuchillo para herirme y tal vez aún para matarme. Después ha agregado: la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su Creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el puesto de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante puede querer 1000 bienes o 1000 males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, en las partes más lejanas y hasta en los abismos. A la criatura se le puede impedir que obre, que vea, que hable, pero todo esto lo puede hacer en la voluntad, y todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito en su mismo querer. Y como la voluntad se puede extender, ¿cuántos bienes y cuántos males no puede contener? Por eso, entre todo quiero el querer del hombre, porque si tengo esto, la fortaleza está vencida. Yo, para sanarlo, lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos, para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta,
volumen 25, capítulo 34, párrafo segundo. Si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir: tenemos un rey hombre y Dios. Mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades, ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena, y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte. Y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta, no hay quien la aparte, solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente y llorando, y cargado con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre de mí. Y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Así que el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Entonces mira, si el alma se decide a hacer siempre, siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa y dándole el beso de la creación, cambiará aspecto y modo, y estrechándola a su seno le dirá: pongamos todo a un lado, para ti y para mí han regresado los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Escucha, mi pequeña recién nacida, de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad antes de morir estaba sujeta, si bien voluntariamente,
a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores. Y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano y por eso aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya, sino de la mía. Y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio a los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua cum in cielo cos in terra. Después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra, su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio a las criaturas. En cada pena de Jesús y en cada dolor mío, la llamaban a resurgir en la voluntad divina. Ahora, hija mía, escúchame. Mi materno corazón está ahogado de penas. El solo pensar que debe morir mi hijo, mi Dios, mi vida, es más que muerte para tu mamá. Sin embargo, sé que debo vivir. ¡Qué tormento! ¡Qué desgarro! Es el verdadero retrato de los males que el querer humano hace a las pobres criaturas. Y mi querido hijo quiso sufrir tantas penas para levantar nuevamente esta voluntad caída en lo bajo de todas las miserias. Y en cada pena de Jesús y en cada dolor mío, la llamaban a resurgir en la voluntad divina. Fue tanto nuestro amor que para poner al seguro esta voluntad humana, la llenamos de nuestras penas hasta ahogarla y la encerramos dentro de los mares inmensos de mis dolores y de los de mi amado Hijo. Juan 1:30. Detrás de mí viene un hombre, que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Oh, si las criaturas poseyeran como vida mi voluntad, súbito me hubieran conocido, porque ella misma habría develado quién soy yo, mi querer en ella. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 33, capítulo 54. El verdadero amor llama siempre a aquel que ama y lo encierra dentro. Sin la divina voluntad todo está velado. Ejemplo. Mi pobre mente se encuentra bajo las olas impetuosas del querer divino, impetuosas pero pacíficas, portadoras de felicidad, tanto que la pobre criatura se siente impedida e incapaz de poderlas recibir todas. Y mientras seguía los actos del fiat,
He llegado al punto de la creación del hombre y pensaba entre mí, ¿con cuánto amor podía amar Adán inocente al Señor antes de pecar? Y mi amado Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho: hija mía, me amó tanto por cuanto a criatura es posible. Él era un complejo de amor, ni siquiera una fibra estaba vacía del amor hacia su Creador. Sentía a lo vivo, palpitante en su corazón, la vida de su Creador. El verdadero amor llama a cada instante a aquel que ama y que, dándole con su amor su vida, retoma por vida propia a aquel que ama. Ahora, amando mi voluntad divina, encuentra en la criatura a sí misma la facilidad de su régimen. Nada se opone a su dominio. Su puesto noble es de rey dominante. Forma su suspirado reino en ella. Cuando la criatura me ama, cuanto más puede, ningún vacío de Dios se puede encontrar en ella. Antes bien, con su amor me encierra en el centro de su alma, de modo que no puedo salir, ni puedo librarme de ella. Y si pudiera salir, lo que yo no hago jamás, se vendría junto a mí, sin podernos ni yo ni ella separarnos, porque el amor soy yo mismo. Por eso, quien me ama en verdad puede decir: he vencido a aquel que me ha creado, lo tengo dentro de mí, lo poseo, es todo mío, ninguno me lo puede quitar. Ahora, hija mía, el amor en Adán antes de pecar era perfecto, total. Mi voluntad tenía su vida en él, de modo que la sentía más que su misma vida. En cuanto pecó, la vida de mi fiat se retiró y le dejamos la luz, porque sin él no podía vivir, habría regresado a la nada. Al crearlo, hicimos como un padre que pone en común sus bienes y su misma vida con su propio hijo. Ahora, éste desobedece, se revela al propio padre. El padre con dolor es obligado a ponerlo fuera de sus habitaciones, no haciéndole más poseer ni sus bienes en común, ni su vida. Pero es tanto su amor que aunque lejano no le hace faltar las cosas necesarias, los medios de estricta necesidad, porque sabe que si el Padre se retira, la vida del Hijo se termina. Así hizo mi divina voluntad. Retiró su vida, pero dejó su luz como ayuda, sostén y como medio necesario para que su Hijo no pereciera del todo. Ahora, con retirar su vida, todas las cosas y obras de Dios quedaron veladas para el hombre. Él mismo, velada la inteligencia, la memoria, la voluntad, quedó como aquellos pobres infelices moribundos que, cubriéndose la pupila con un velo delgado, no ven más clara la vida de la luz. Mi misma divinidad, al descender del cielo a la tierra, se veló de mi humanidad. Oh, si las criaturas poseyeran como vida mi voluntad, súbito me hubieran conocido, porque ella misma habría develado quién soy yo, mi querer en ella, y aquel mismo divino querer en mí se habrían rápidamente conocido,
amado, se habrían puesto a mi alrededor. No se habrían podido separar de mí, reconociéndome bajo la semejanza de su parte humana como Verbo eterno, aquel que los amaba tanto que se había vestido como uno de ellos. Así que yo no hubiera tenido necesidad de manifestarme. Mi voluntad residiendo en ellos me habría develado, ni yo habría podido ocultarme. En cambio, debí decirles quién era yo. ¿Y cuántos no me creyeron? Por eso, hasta en tanto que no reine mi voluntad en las criaturas, todo está velado. Los mismos sacramentos, que más que nueva creación con tanto amor dejé en mi iglesia, están velados para ellas. Cuántas sorpresas, cuántos bellos secretos y cosas maravillosas impide comprender, ver, gustar una pupila velada. Mucho más que este velo es el humano querer, el que lo forma e impide ver las cosas cual son en sí mismas. Entonces, mi voluntad reinante en las criaturas como vida quitará este velo y todas las cosas serán develadas. Y entonces verán las caricias que les hacemos por medio de las cosas creadas, los besos, los abrazos amorosos en cada cosa creada sentirán nuestro latido ardiente que los ama. Verán en los sacramentos correr nuestra vida para darse continuamente a ellos. Y sentirán la necesidad de darse a nosotros. Este será el gran prodigio que hará mi divina voluntad. Romper todos los velos, abundar de gracias inauditas, tomar posesión de las almas como vida propia, de modo que ninguno le podrá resistir. Y así tendrá su reino sobre la tierra. Jesús, apresura y cumple lo que tú dices y quieres, y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Juan 1, 31. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua, para que él sea manifestado a Israel. La vida de Jesús simboliza la llamada del reino de la divina voluntad sobre la tierra. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 34, capítulo 10, párrafo 2. Mi pequeña hija de mi querer, mi amor quiere desahogarse. Siente la necesidad de hacer conocer a quien quiere vivir de mi voluntad lo que yo hice y hago para que vuelva a reinar y dominar en medio a las criaturas. Tú debes saber que toda mi vida no fue otra cosa que el llamado continuo de mi voluntad en medio a ellas, y el llamado de las criaturas en mi fiat supremo, tanto que cuando me concebí, simbolizaba el llamado, el regreso para hacerla concebir en las criaturas que con tanta crueldad la habían puesto fuera de sus almas, y las llamaba a ellas a concebirse en ella.
En cuanto nací, llamaba a renacer a mi querer en todas las obras humanas, en todas mis lágrimas infantiles, gemidos, plegarias y suspiros, llamaba con mis lágrimas y suspiros a mi voluntad en las lágrimas, penas y suspiros de las criaturas, para que nada hicieran en que no sintieran la fuerza, el imperio de mi voluntad reinante en ellas, la cual, apiadándose de mis lágrimas y de las de ellas, les habría dado la gracia del regreso de su reino. También mi exilio simbolizaba cómo las criaturas se habían exiliado de mi querer, y yo quise ser exiliado para llamar a mi voluntad en medio a los pobres exiliados, a fin de que los llamara y convirtiera el exilio en patria, donde no más serían tiranizados por los enemigos, por gente extranjera, por viles pasiones, sino que estarían con la plenitud de los bienes de mi voluntad. Y mi regreso a Nazaret simboliza muy bien mi divina voluntad. Yo vivía en ella escondido. Su reinar estaba en pleno vigor en la Sagrada Familia. Yo era el Verbo, la voluntad divina en persona, velada por mi humanidad. Aquella misma voluntad que reinaba en mí se difundía a todos, los abrazaba, era movimiento y vida de cada uno. Yo sentía en mí el movimiento y la vida de cada uno, de la cual mi fiat era el actor. Sin embargo, ¿quién lo conoce? ¿Quién es agradecido por este acto divino continuo, sin jamás cansarse, que con tanto amor envuelve la vida de la criatura para darle vida? Casi ninguno, hija mía. Hacer el bien, ser causa primaria de conservación y dar vida perenne a la criatura, mantener el orden de todas las cosas creadas en torno a ella y solo para ella, y no ser reconocido, es el dolor de los dolores. Y la paciencia de mi voluntad llega a lo increíble. De Nazaret pasé al desierto, donde había máxima soledad, la mayor parte habitado por animales feroces que ensordecían el desierto con sus rugidos, que me rodeaban, símbolo de mi divina voluntad, que cuando no es conocida se forma el desierto en torno a la criatura y una soledad que da horror y espanto. Se aridece el bien y el alma se siente circundada más que por animales feroces, esto es, por sus pasiones brutales que mandan rugidos de rabia, de bestial furor, de crueldad, de toda suerte de males. Del desierto pasé a la vida pública, en la que pocos fueron los que me creyeron que yo era el Mesías, especialmente de los doctos, casi ninguno, y yo quise usar mi potencia, sembrando milagros para formarme el pueblo, a fin de que, si no creían en mis palabras, creyeran a la potencia de mis milagros. Eran mis industrias divinas y amorosas, que a cualquier precio quería hacerme conocer que era su Salvador, porque si no me conocían no podían recibir el bien de la redención. Por eso era necesario hacerme conocer, para hacer que mi venida sobre la tierra no fuera inútil para ellos. De la vida pública pasé a la pasión, símbolo de la pasión de mi voluntad que por tantos siglos había sufrido tantas voluntades rebeldes de las criaturas, que con no querer someterse a ella habían cerrado el cielo, roto las comunicaciones con su Creador y se habían convertido en infelices esclavos del enemigo infernal. Finalmente la muerte, que maduró mi resurrección,
la que llamaba a todas a resurgir en mi fiat divino. Y oh, cómo simboliza a lo vivo mi resurrección, el reino de mi voluntad, mi humanidad llagada, deformada, irreconocible, resurgía sana, de una belleza encantadora, gloriosa y triunfante. Ella preparaba el triunfo, la gloria a mi voluntad, llamando a todos en ella e impetrando que todos resurgieran en mi querer. De muertos, vivos. De feos, bellos. De infelices, felices. Mi humanidad resucitada asegura el reino a mi voluntad sobre la tierra. Fue mi único acto lleno de triunfo y de victoria, y esto me convenía porque no quería partir para el cielo si primero no daba todas las ayudas a las criaturas para hacerlas entrar en el reino de mi querer, y toda la gloria, el honor, el triunfo a mi fiat supremo para hacerlo dominar y reinar. Complacer en todo y por todos a mi amado Padre. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 6, capítulo 141, párrafos 1 y 2. Pensando en la pasión de nuestro Señor, decía entre mí misma, cuánto quisiera entrar en el interior de Jesucristo para poder ver todo lo que Él hacía y para ver lo que más agradaba a su corazón, para poderlo hacer también yo y mitigar sus penas, ofreciéndole lo que a Él más le agradaba. Mientras esto decía, el bendito Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, mi interior estaba ocupado en las penas, principalmente a complacer en todo y por todos a mi amado Padre, y después en la redención de las almas. Y la cosa que más agradaba a mi corazón era el ver la complacencia que me mostraba el Padre al verme sufrir tanto por amor suyo. Así que todo lo reuní en sí, ni siquiera un respiro, un suspiro se dispersó, sino que todo lo recogió para poderse complacer y mostrarme su complacencia. Y yo estaba tan satisfecho de esto que si no tuviera otra cosa, la sola complacencia de mi Padre me bastaba para sentirme satisfecho por lo que sufría, mientras que por parte de las criaturas, mucho de mi pasión quedó disperso. Y tanta era la complacencia del Padre que a torrentes derramaba en mi humanidad los tesoros de la divinidad. Por eso, acompaña mi pasión de esta manera, que me darás mucho gusto. Juan 1, 32. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu, que bajaba como una paloma del cielo, y se quedaba sobre él. El descendimiento del Verbo. Mi pobre mente continúa su camino en el querer divino, y oh, cómo él se siente feliz al ver que su pequeña recién nacida va en busca de sus actos para conocerlos, besarlos
adorarlos, hacerlos suyos y decirle: «¿Cuánto me has amado?». Después me he detenido en el descendimiento del Verbo a la tierra, y yo lo compadecía al verlo solo. Y mi dulce Jesús, con una ternura indecible, sorprendiéndome, me ha dicho: «Hija mía amadísima, tú te equivocas. La soledad fue por parte de la ingratitud humana, pero por la parte divina y de nuestras obras, todas me acompañaron. No me dejaron jamás solo. Es más, debes saber que junto conmigo descendieron el Padre y el Espíritu Santo. Mientras yo quedé con ellos en el cielo, ellos descendieron conmigo a la tierra. Somos inseparables, y aunque nosotros mismos lo quisiéramos, no podemos separarnos. A lo más nos bilocamos, y mientras tenemos nuestro trono en el cielo, formamos nuestro trono en la tierra, pero separarnos jamás. En el descendimiento sobre la tierra, el Verbo tomó la parte actuante, pero siempre concurrentes el Padre y el Espíritu. En el acto en que descendí del cielo, todos se movieron para hacerme cortejo y para darme los honores a mí debidos. Me cortejó el cielo con todas sus estrellas, dándome los honores de mi inmutabilidad y de mi amor que jamás termina. Me cortejó el sol, dándome los honores de mi eterna luz. Oh, cómo me alabó bien con la multiplicidad de sus efectos. Puedo decir que haciéndome cuna con su luz y con su calor, en su mudo lenguaje me decía: «Tú eres luz y yo te honro, te adoro, te amo con la misma luz con la cual me creaste». Todos me circundaron, el viento, el mar, el pequeño pajarillo, todos y todo para darme el amor, la gloria con la cual los había creado. ¿Y quién alababa mi imperio? ¿Quién mi inmensidad? ¿Quién mis alegrías infinitas? Las cosas creadas me hacían fiesta. Y si yo lloraba, también ellas lloraban, porque mi voluntad, residiendo en ellas, las tenía al día de lo que yo hacía. Y oh, cómo se sentían honradas al hacer lo que hacía su Creador. Además tuve el cortejo de los ángeles que no me dejaron nunca solo, y como todos los tiempos son míos, tuve el cortejo de mi gran pueblo que habría vivido en mi querer, el cual me lo llevaba en sus brazos, y yo me lo sentía palpitante en mi corazón, en mi sangre, en mis pasos, y con solo sentirme investido por este pueblo, amado con mi misma voluntad, me sentía como correspondido por mi descendimiento del cielo a la tierra. Esto era mi fin primario, el reordenar el reino de mi voluntad en medio de mis hijos. Jamás habría creado el mundo si no debiese tener a mis hijos que me semejan, y si no vivieran de mi misma voluntad, ella se encontraría en las condiciones de una pobre madre estéril, que no tiene poder de generar y que no puede formarse una familia propia. Pero mi voluntad tiene poder de generar y de formarse su gran generación para formarse su familia divina.
Juan 1, 34. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oh, si las criaturas poseyeran como vida mi voluntad, súbito me hubieran conocido, porque ella misma habría develado quién soy yo, mi querer en ella. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 33, capítulo 54. El verdadero amor llama siempre a aquel que ama y lo encierra dentro. Sin la divina voluntad todo está velado. Ejemplo. Mi pobre mente se encuentra bajo las olas impetuosas del querer divino. Impetuosas pero pacíficas, portadoras de felicidad, tanto que la pobre criatura se siente impedida e incapaz de poderlas recibir todas. Y mientras seguía los actos del fiat, he llegado al punto de la creación del hombre y pensaba entre mí, con cuánto amor podía amar Adán inocente al Señor antes de pecar. Y mi amado Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho: hija mía, me amó tanto por cuanto a criatura es posible. Él era un complejo de amor, ni siquiera una fibra estaba vacía del amor hacia su Creador. Sentía a lo vivo, palpitante en su corazón, la vida de su Creador. El verdadero amor llama a cada instante a aquel que ama y que, dándole con su amor su vida, retoma por vida propia a aquel que ama. Ahora, amando mi voluntad divina, encuentra en la criatura a sí misma la facilidad de su régimen. Nada se opone a su dominio. Su puesto noble es de rey dominante. Forma su suspirado reino en ella. Cuando la criatura me ama, cuanto más puede, ningún vacío de Dios se puede encontrar en ella. Antes bien, con su amor me encierra en el centro de su alma, de modo que no puedo salir, ni puedo librarme de ella. Y si pudiera salir, lo que yo no hago jamás, se vendría junto a mí, sin podernos ni yo ni ella separarnos, porque el amor soy yo mismo. Por eso, quien me ama en verdad puede decir: he vencido a aquel que me ha creado, lo tengo dentro de mí, lo poseo, es todo mío, ninguno me lo puede quitar. Ahora, hija mía, el amor en Adán antes de pecar era perfecto, total. Mi voluntad tenía su vida en él, de modo que la sentía más que su misma vida. En cuanto pecó, la vida de mi fiat se retiró y le dejamos la luz, porque sin él no podía vivir, habría regresado a la nada. Al crearlo, hicimos como un padre que pone en común sus bienes y su misma vida con su propio hijo. Ahora, éste desobedece, se revela al propio padre. El padre con dolor es obligado a ponerlo fuera de sus habitaciones, no haciéndole más poseer ni sus bienes en común, ni su vida. Pero es tanto su amor, que aunque lejano, no le hace faltar las cosas necesarias, los medios de estricta necesidad, porque sabe que si el Padre se retira, la vida del Hijo se termina. Así hizo mi divina voluntad. Retiró su vida,
pero dejó su luz como ayuda, sostén y como medio necesario para que su Hijo no pereciera del todo. Ahora, con retirar su vida, todas las cosas y obras de Dios quedaron veladas para el hombre. Él mismo, velada la inteligencia, la memoria, la voluntad, quedó como aquellos pobres infelices moribundos que cubriéndose la pupila con un velo delgado, no ven más clara la vida de la luz. Mi misma divinidad, al descender del cielo a la tierra, se veló de mi humanidad. Oh, si las criaturas poseyeran como vida mi voluntad, súbito me hubieran conocido, porque ella misma habría develado quién soy yo, mi querer en ella, y aquel mismo divino querer en mí se habrían rápidamente conocido, amado, se habrían puesto a mi alrededor, no se habrían podido separar de mí, reconociéndome bajo la semejanza de su parte humana como verbo eterno, aquel que los amaba tanto que se había vestido como uno de ellos. Así que yo no hubiera tenido necesidad de manifestarme. Mi voluntad residiendo en ellos me habría develado, ni yo habría podido ocultarme. En cambio, debí decirles quién era yo. ¿Y cuántos no me creyeron? Por eso, hasta en tanto que no reine mi voluntad en las criaturas, todo está velado. Los mismos sacramentos, que más que nueva creación con tanto amor dejé en mi iglesia, están velados para ellas. Cuántas sorpresas, cuántos bellos secretos y cosas maravillosas impide comprender, ver, gustar una pupila velada. Mucho más que este velo es el humano querer, el que lo forma e impide ver las cosas cual son en sí mismas. Entonces, mi voluntad reinante en las criaturas como vida quitará este velo y todas las cosas serán develadas. Y entonces verán las caricias que les hacemos por medio de las cosas creadas, los besos, los abrazos amorosos en cada cosa creada sentirán nuestro latido ardiente que los ama. Verán en los sacramentos correr nuestra vida para darse continuamente a ellos y sentirán la necesidad de darse a nosotros. Este será el gran prodigio que hará mi divina voluntad: romper todos los velos, abundar de gracias inauditas, tomar posesión de las almas como vida propia, de modo que ninguno le podrá resistir, y así tendrá su reino sobre la tierra. Jesús, apresura y cumple lo que tú dices y quieres, y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra.
El alma que hace la voluntad de Dios es su respiro. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 11, capítulo 51, párrafos 2 y párrafo 5. Párrafo 2. Hija mía, quien hace mi voluntad es mi respiro, y conteniendo mi respiro, todos los respiros de las criaturas, desde dentro del alma que hace mi voluntad, suministro el respiro a todos. Párrafo 5. Después ha agregado con toda dulzura: quien hace mi voluntad representa a lo vivo el periodo de mi vida en la tierra, que mientras externamente parecía hombre, al mismo tiempo era siempre el hijo amado de mi querido Padre. Así el alma que hace mi voluntad externamente tiene la piel de la humanidad, pero por dentro se encuentra mi persona, inseparable como yo en el amor y en la voluntad de la Trinidad Sacrosanta. Así que la divinidad dice: esta es otra hija que tenemos sobre la tierra. Por amor a ella, sostengamos la tierra, porque hace en todo nuestras veces.